estamos muy contentos de que nos pueda acompañar. Ella se llama Silvia Yoltus, es licenciada y doctora en teología. A ver si puede saludar, decir hola para que se vean las camaritas. Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a todos. Es un placer y un privilegio estar con ustedes con esta distancia que igual nos acerca. Sí, como decía la hermana Mariela, ¿quién iba a decir que un culto de oración en miércoles íbamos a estar gente de Chile, de Paraguay, de Argentina y no sé si hay otros lugares, todos juntos, ¿no es cierto? Bueno, quiero contarles de que ella desde el 90 fue docente de la Universidad Adventista del Plata en Argentina, escribió mucho, tiene más de 30 libros y capítulos de libros escritos, también más de 100 artículos. Esa enciclopedia adventista que salió hace poco online de la Asociación General, ella también participó ahí publicando más de unos 30 artículos más o menos. Trabajó en el Centro de Investigación White, que está ahí en la universidad, por más de 25 años, y desde el 2017 hasta este año fue la directora del Centro Histórico Adventista de la Unión Argentina, así que sabe mucho. Y nosotros tuvimos el honor de ser sus alumnos de escuela sabática, justo antes de venir, así que damos fe de que sabe mucho y de que nos va a compartir un mensaje inspirador. Gracias, Silvia, por acompañarnos. Pues nada, es un gusto y un placer, vuelvo a repetir. ¿Cómo están, hermanos? Veo que les gusta mantener un momento de comunión a pesar de la distancia. Me alegra saber que se están apoyando en estos tiempos difíciles con este medio, que aunque no nos permite tocarnos, digamos, para saludarnos, para abrazarnos, igual nos acerca un poquito. Y deseo que Dios los siga acompañando en esta situación y siempre, hasta que Él venga. No sé cuánto más va a durar esto, pero al menos el tiempo que dure, que podamos mantenernos activos, aunque sea por este medio. Gracias, Pastor, también por invitarme, por estar ahí con los hermanos también. Y bueno, me han pedido que tratara ciertos temas y vamos a ver si es posible. Sé que están medio estudiando algo sobre mayordomía, si no tengo malentendido, Pastor, ¿verdad? Y todo el mes, doctora, estamos en este énfasis en las diferentes áreas de la mayordomía, en el mes de agosto. Así que le agradecemos también por estar con nosotros. Es un placer tenerla con nosotros aquí en nuestro distrito. Así que, su casa. Bueno, gracias. En base a lo que me han pedido, intenté buscar qué significa la mayordomía de los dones. Porque en realidad el que administra los dones, el que los otorga, es el Espíritu. Nosotros simplemente ejercemos la mayordomía del don que recibimos. Pero me gustaría un poquitito que con la Biblia notemos un caso que puede darnos un poquito de luz, cómo es este proceso de otorgamiento de los dones, de mayordomía de los dones, cómo trabaja el Espíritu en el corazón de todos y en particular de qué forma el Espíritu nos va guiando para que seamos realmente, como dice Pablo, colaboradores con Dios. Así que titulé el tema de hoy: el Espíritu administra los dones y los creyentes ejercen su mayordomía. Y como les dije, vamos a tratar de ver un poquitito este aspecto empezando en una historia que es muy conocida por todos, que se encuentra en el libro de Hechos, si alguno de ustedes quiere buscarla, el capítulo 10 del libro de Hechos. Si ustedes tienen sus Biblias allí, van a poder entonces acompañarme un poquitito. Yo quizás no vaya a leer todo el relato, pero ustedes pueden ir viéndolo a medida que escuchan algunas de las explicaciones que vamos a ir dando.
Ustedes notan allí que nada más la historia empieza diciendo que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Antes de avanzar en la historia, recordemos que Cristo le había dicho a sus discípulos que mediante el Espíritu se produciría el acompañamiento del crecimiento de la iglesia. O sea, que ellos tenían que esperar, lo dice el primer capítulo del libro de Hechos, ellos tenían que esperar a que viniera el Espíritu antes de lanzarse a hacer cualquier cosa. Y el Espíritu arbitraría los medios necesarios, dijo Jesús, si ustedes recuerdan, aparece en Juan el capítulo 16:8, para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y en la historia de Cornelio, vamos a ver cómo se destaca este aspecto en forma notable. Cornelio buscaba anhelante recibir la gracia divina, nos dice el relato. Había conocido a Dios estando entre los judíos, a pesar de que él era romano, así que como asistía a las sinagogas, se lo llamaba un temeroso de Dios. No era judío. Y allí, entre los judíos, aprendió a creer en Dios y a orar. Y sintió que necesitaba el perdón de Dios y conocer más sobre cómo administraba su justicia o su salvación. Sentía entonces esto, y el relato nos dice que Dios envió un ángel que le dijo que su oración había sido escuchada y le dio instrucciones para que buscara a alguien de la iglesia en ese momento que podría ayudarlo más. Esta historia permite comprender cómo los creyentes son incluidos y se les da dones para colaborar con Dios en la tarea de testimoniar de su gracia. Es decir, con el proceso iniciado en el corazón de muchos por el Espíritu, porque el Espíritu había estado tocando el corazón de Cornelio. Paralelamente, el relato nos dice que el Espíritu Santo trabajó en el corazón y la mente de Pedro, uno de los creyentes. Pedro recibió el don del discernimiento. Vamos a decirlo de esta manera. Fue convencido de dejar sus preconceptos culturales mediante una visión. Y colaboró con el Espíritu en la tarea de predicar el Evangelio a Cornelio, su familia y amigos. No hay dudas, el Espíritu es el que convence. Cuando los emisarios de Cornelio llegaron, su mente estaba lista, la de Pedro, para no rechazar la invitación de visitar a este gentil, a este romano, siendo él judío. Me imagino el estrés de Pedro al saber que soldados de una compañía romana venían en su búsqueda. No sé cómo se sentirían ustedes si algunos emisarios de la policía o de la gendarmería llegan a su casa para buscarlos. Bueno, eso pasó en ese momento con Pedro, pero el Espíritu le había anticipado que no tuviera temor y que fuera con ellos. El Espíritu convenció a Pedro sobre cómo Dios obra su justicia. Lo preparó para entender mejor la extensión de la gracia divina, porque Pedro hasta ese momento solo se estaba dirigiendo bastante a los judíos. También le mostró su error o pecado al tener todavía barreras establecidas por tradiciones culturales y religiosas de interpretación de las Escrituras. Cuando Pedro tomó la decisión de ir a la casa de este gentil, alguien rechazado culturalmente en ese momento por los elegidos, decidió no hacerlo solo para evitar ser criticado, y entonces Pedro llevó una comitiva de creyentes de Jope a la casa de este centurión. Y el Espíritu, dice el relato, derramó abundantemente dones en la casa de Cornelio
entre los creyentes gentiles, aún antes de que sean bautizados. ¿Notan ustedes? No habían sido bautizados, sin embargo, recibieron dones del Espíritu. Así, el Espíritu muestra a los creyentes las barreras sociales y culturales que se deben derribar para sumar a quienes Él está convenciendo para que sean integrantes del gran pueblo de Dios. Ahora bien, ¿qué principios extraemos sobre cómo administra el Espíritu el otorgar habilidades especiales? Vamos a notar algunos principios que encontramos en este relato y probablemente en otros lugares de las Escrituras. Primer principio, número 1. El Espíritu es el que administra los dones, no los seres humanos. ¿Por qué será esto así? Primero que nada, porque como vimos en el relato, ¿quién conocía el corazón de Cornelio? Solo el Espíritu. ¿Quién conocía el corazón de Pedro? Solo el Espíritu. Durante la visión previa a su visita a Cornelio, Pedro recibió el don de discernir entonces la gracia de Dios y lo administró a ese don que le concedió el Espíritu, no oponiéndose a la actuación del Espíritu de Dios. Quien otorgó dones a quienes él mismo hubiera, o a quien Pedro mismo hubiera considerado impedidos para recibirlo, debido a sus propias barreras personales, raciales y preconceptuales. Entonces decimos, el Espíritu otorgó, él aceptó y también recibió además la capacidad para difundir la gracia de Dios de una mejor manera a aquellos a quienes no se había acercado y que no sabían que el Espíritu de Dios estaba tocando sus corazones. Posteriormente, dio testimonio de la orientación que recibió del Espíritu a los que estaban dentro de la iglesia. Porque si ustedes siguen leyendo el relato, llegamos a Hechos 11 y notamos cómo lo retan a Pedro por haber hecho lo que hizo de ir a la casa de un gentil. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? ¿No es cierto? Evidentemente, la iglesia, con todos los dones que había recibido hasta ese momento, aún no entendía la forma en que actúa la gracia de la administración de dones mediante el Espíritu, ni su mayordomía, porque ver esa gracia es un don del Espíritu. Como le pasó a Pedro, tuvo que ver la gracia de Dios y entonces entendió. Segundo principio que podemos extraer. El Espíritu es quien se encarga de generar un organismo que permite la plena expresión de los dones otorgados para la misión. ¿Cómo es esto? A ver, el Espíritu tiene a veces que lidiar con la incomprensión de quienes recibieron sus dones y aceptaron la gracia de Dios. Y aunque son sus colaboradores, en ocasiones se transforman en impedimentos para el avance de la misión. Como en el caso de Cornelio, el Espíritu tuvo que trabajar en la mente de sus seguidores para que se aceptaran mutuamente. Dios llevó a Pedro y a sus amigos para que fueran testigos de que su gracia se derramaba en dones a quienes creyeran en él. Y testigos de su gracia, y Pedro y sus amigos no pudieron rechazar esa manifestación. ¿Recuerdan que dijo Pedro? Que si lo hubieran hecho, hubiesen ido en contra del Espíritu. No le podían decir al Espíritu, no, mira, perdóname, te equivocaste, no tendrías que haberle otorgado dones a estas personas. ¿Quiénes eran ellos? Decía Pedro, para decirle semejante cosa al Espíritu de Dios. Así que no pudieron rechazar esa manifestación, vuelvo a repetir. Hacerlo hubiera ido en contra de Dios. De esa manera, el Espíritu vinculó a los recién convencidos con quienes ya eran parte de su iglesia.
Pedro comprendió que cada don fue otorgado para el servicio a los demás. Esta comprensión la vemos cuando leemos la carta de Pedro, su primera carta, en el capítulo 4 y 10, porque dice que somos administradores de esta gracia para servir. Cuando Pedro recibió el don de discernir, sirvió a Dios ayudando a integrar a la comunidad de la iglesia a los nuevos creyentes. A veces el término servicio se traduce por ministerio, pero el término griego es en realidad diaconeo o diaconía, ¿sí? Depende si es verbo o si es sustantivo. Y se usaba para describir la actividad de alguien dispuesto a recibir los dones del Espíritu para servir a otros. Así que todos ustedes son diáconos si recibieron dones del Espíritu. Y no solo son diáconos, en realidad lo que podríamos decir, porque también Cristo, Pablo y otros se consideraban diáconos, que Cristo mismo dice que él vino a servir, no a ser servido, ¿recuerdan? Se podría decir que la diaconía es el nivel bajo el cual entran todos los dones. Los creyentes deben ser cuidadosos de no limitar, encasillar o impedir las expresiones de los dones para el servicio que envía el Espíritu. Y así los dones llevaron a Pedro y a sus amigos, Cornelio y sus amigos, a que terminaran unidos con el Espíritu en el servicio de difundir mediante sus testimonios la gracia de Dios. Un tercer principio que podemos extraer de esta forma en que el Espíritu derrama sus dones, que en el otorgamiento de los dones no hay distinción ni racial, ni social, ni de género. Pablo dice que en Cristo ya no hay judío ni griego, no hay, podríamos decir, judío o romano, como en el caso de Centurión, ¿verdad? No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, que todos son herederos de la promesa. El Nuevo Testamento deja en claro que el servicio corresponde a todos los creyentes, independientemente de quién es. En el Antiguo Testamento, si hacemos un poquito de historia y recordamos, el pueblo de Israel, en su conjunto, era un pueblo de sacerdotes y gente santa, dedicada a Dios. Eso nos dice Éxodo 19:6, que se encargaba de la misión de mostrar a Dios al mundo, a su alrededor en ese momento. Y no solo era responsabilidad de los levitas y sacerdotes aaronitas, porque estos dos últimos eran los responsables de tipificar el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Y cuando Cristo murió, ya ese ministerio de los sacerdotes aaronitas y levitas no fue necesario. No obstante, quedó vigente el sacerdocio de acompañamiento de la labor de Cristo en el cielo, que es el sacerdocio universal de los creyentes. Y lo interesante es que Pedro mismo, nuestro Pedro de la historia, es el que lo destaca en su primera carta, el capítulo 2, el versículo 9, cuando dijo que también nosotros los creyentes somos linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y lo repite Juan en el Apocalipsis. ¿Recuerdan Juan? Apocalipsis 1:6 nos dice que seremos sacerdotes y reyes para Dios por toda la eternidad. Así que esta función de sacerdocios y de reyes es muy importante y la empezamos a ejercer aquí. El Espíritu entonces otorgó dones sin discriminación de ningún tipo. Por ejemplo, podemos decir que los primeros servidores, aparte de los apóstoles, en función similar a la de los apóstoles, porque en realidad en Hechos 6 no aparece la palabra diácono, fueron también de origen griego. Ustedes recuerdan la crisis que hubo en Hechos 6, cuando los viudas que no eran judíos reclamaban, ¿no es cierto?, también su ayuda. Entonces se escogieron a 6 servidores dotados por el Espíritu de Dios con muchos dones para el servicio y que eran de origen griego. Priscila y Aquila eran evangelistas,
El don de profecía lo recibían hombres y mujeres por igual, lo mismo que el don de lenguas y otras capacidades para el servicio. Ahora, ¿cómo podemos sintetizar el propósito de los dones del Espíritu? Los dones que fueron otorgados son para manifestar competencia, no son para que, digamos, nos peleemos entre nosotros, compitamos entre nosotros por ver quién tiene los mejores dones, o mayores dones, si queremos poner uno más arriba que el otro, pero en realidad no es así, sino que los dones están para servir armoniosamente sin impedir el funcionamiento previsto por el Espíritu Santo. Solo de esa forma la Iglesia podrá ver los dones y mantendrá una correcta vinculación con el Espíritu de Dios para la difusión del Evangelio. Vamos a mencionar dos propósitos que, digamos así, son los que engloban a todo el resto, importantes en el derramamiento de los dones. El primero es que los dones son para el crecimiento interno de la Iglesia. Según Pablo, la intención de Dios al conceder los dones era para que habite entre ellos Dios. Si ustedes quieren, pueden leerlo eso en Efesios 4, los versículos 8 al 10. Cada creyente llega a ser habitación donde mora Dios, y cuando el Espíritu le otorga un don, es como que una parte, un poquitito de Dios está participando con el creyente juntos, si lo podemos decir de esa manera, ¿no es cierto? Cuanto más dones del Espíritu entonces se manifiesten en la Iglesia, la presencia de Dios es mayor. Así que los dones no deben competir o anular la operación de uno u otro para lograr que unos se destaquen y otros no. Pues si lo hacemos, entonces ¿qué estamos haciendo? Opacando o anulando la presencia manifiesta de Dios en la Iglesia. Es decir, no se está haciendo buenos mayordomos de la gracia de Dios. Y aquí es donde actuamos todos. Cuando somos buenos mayordomos de la gracia de Dios, tenemos que ver de qué manera mi don puede ayudar al que recibió el otro, no anular al otro. Y cada don tiene la función de realizar un servicio, dijimos una diaconía, por amor, para promover el crecimiento de todo el cuerpo. Por ejemplo, Pablo dice que los dones en Efesios 4 fueron dados para la capacitación de los santos, que los creyentes no sean fluctuantes en la fe. Y en 1 Corintios 12 dice que los dones fueron dados para el bien de todos, para que todos los miembros se preocupen unos por otros. Unos cantan, otros ahora manejan las cuestiones online, ¿sí? Otros tienen otros dones, otros tienen recursos para conectarse con otros conocen cómo relacionarse mejor que otros. Cada uno tiene un don y el Espíritu lo da en forma específica para que se puedan suplir unos a otros. Los miembros del cuerpo, dice Pablo, son muchos y tienen diferentes funciones. Bueno, así los dones, y todas son importantes. Aunque Pablo exhorta a procurar los dones mejores, muestra justamente que el objetivo de todos los dones, ¿cuál es? 1 Corintios 13, lo sabemos muchas veces de memoria, ¿no? Que es el amor. Así que si eso no está en el ejercicio de los dones, nuestra mayordomía está mal realizada, mal ejercida. Cristo dijo que el amor que se manifieste entre sus seguidores será la evidencia de que Dios está en medio de ellos. Por lo tanto, si el Espíritu de Dios está entre nosotros, cada uno tiene un don, va a ser, el objetivo final es el amor y el apoyarnos unos a otros. Bueno, otro segundo propósito. Los dones son para atraer a otros a la gracia de Dios en Cristo. Ya lo vimos en la historia de Cornelio, ¿no es cierto? Que el Espíritu está trabajando en el corazón de algunos y entonces nos va a dar a lo mejor un don para que podamos discernir cómo acercarnos a este en el que Dios ha estado trabajando. Ojalá lo hagamos bien, ¿no? Como lo hizo Pedro
Y no digamos, no, Señor, me parece que estás equivocado, así no deben ser las cosas, porque entonces trabajamos mal, somos malos mayordomos. Todos nosotros recibimos dones para colaborar con Dios, en atraer a otros a la gracia de Dios. Somos sacerdotes que mostramos al mundo la gracia de Dios que opera en nuestras vidas. Los dones tienen que ver directamente con la difusión, entonces, del Evangelio a los de cerca, o sea, los que están dentro de la iglesia, y los de lejos, todavía los que no son parte de la iglesia. El camino más excelente, entonces, para la manifestación de los dones es el amor, que hace que la vinculación sea real en el espíritu para el apoyo de todas las necesidades de la iglesia en su misión. Un aspecto interesante del otorgamiento de los dones durante los primeros años del surgimiento de la iglesia cristiana fue entenderlos a la luz de la resolución de los desafíos que presentaba la expansión del Evangelio. Por ejemplo, la consigna manifiesta era mantener la unidad de la iglesia. Esta unidad solo se lograba mediante la aceptación y el pedido de la conducción o intervención del Espíritu, quien se manifestaba entonces otorgando dones, es decir, dando la capacidad que estaba faltando en la iglesia para que pudiera crecer. Es una manera de decirlo mejor, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a hacerlo evidente en el libro de Hechos, o probablemente ustedes ya estudiaron muchas veces, pero recordémoslos. El libro de Hechos se encarga de resaltar que a los primeros cristianos a lo mejor les faltaba manejar otros idiomas para que se pudiera expandir el mensaje. Entonces, ¿cuál es el don más interesante que dio el Espíritu al principio? El don de lenguas. Entonces se podían hablar en muchas lenguas para que muchos pudieran conocer la gracia de Dios. Pero ¿qué otro don importante que se destaca extraordinariamente en el libro de Hechos? Es el don de hospedar y de tener bienes y recursos y darlos con dadivosidad. ¿Por qué? Porque en ese momento los creyentes estaban siendo perseguidos por hacerse cristianos, eran echados de sus familias. Entonces, ¿qué necesitaba? Se necesitaba corazones abiertos a hospedar, a dar de los bienes que se tenía para poder contener a estos que habían quedado sin hogar. ¿No es cierto? Así que el Espíritu iba dando dones a medida que se necesitaban. Y así la obra de Dios se pudo expandir. El don, entonces, como dijimos, de caridad y demás, las visiones y sueños para llamar la atención de algunos, como Cornelio, Saulo, Pedro, ¿no es cierto?, a cómo hacer mejor las cosas y guiarlos para que mantuvieran una relación estrecha con la iglesia y evitar errores por prejuicios o fanatismos. Y en esto Dios no hizo diferencia entre judíos o gentiles conversos. Qué interesante, ¿no? Dios no hace favoritismos, nos dice el mismo libro de Hechos, el capítulo 11. Esto evidencia la forma en que la provisión divina de los dones colaboró para resolver las dificultades que estaba enfrentando la iglesia a medida que se producía su expansión. Y hoy podemos hacernos algunas preguntas personales. ¿Soy un buen mayordomo de la gracia que recibí del Espíritu? ¿Estoy colaborando con otros o impidiendo el trabajo de otros? ¿Estoy viendo cómo el Señor derrama en mi iglesia los dones que se están necesitando para su crecimiento? ¿Es tan lindo ver eso? El pastor debe ser el que más lo ve, ¿no es cierto? Que está mirando a todos los hermanos a veces, ¿no? El pastor es el que más puede estar viendo los dones que hay en la iglesia, pero sobre todo cuando no hay un don, cuando estamos necesitando algo. Qué hermoso es ponernos de rodillas y decir, Señor, necesitamos que tú le otorgues un don o que nos des un don que nos está faltando en la iglesia. Alguien que maneje bien los aparatos de audio, por ejemplo, ¿no es cierto? Es una forma de decirlo. Pero el Señor es capaz de hacerlo, o capacitar a alguien, o traer a alguien que pueda hacerlo. Es importante recordar entonces que hay a veces una tensión entre calidad y cantidad, y es
eso lo maneja el mismo Espíritu, no nosotros. Nosotros no manejamos la cantidad, es el Espíritu. Y a veces el Señor, nos dice Elena de White, no trae a otros a la iglesia porque la iglesia no está preparada para recibirlo. Ojalá que ahora, al ser buenos mayordomos, estemos entendiendo que tenemos que prepararnos para recibir con alegría a todos aquellos que el Señor está trabajando los corazones para que se puedan sumar con alegría y compartan con nosotros con alegría que estamos creyendo en nuestro buen Dios y en su gracia para salvarnos. Ahora bien, ¿cómo entonces llegamos a ser buenos mayordomos? Bueno, yo les voy a decir solamente 2 ideas, a lo mejor porque se nos termina el tiempo ya, ¿no es cierto? Primero, empezar a caminar con Dios para difundir su gracia. A veces me encuentro con personas que dicen, ay, ¿yo qué don tengo? No sé qué don tengo. No, empezá a caminar con Dios, ¿sí? Todos los días, leer tu pan, y el Señor irá dándote las habilidades que necesitas para crecer en su gracia y compartirla con otros. Te vas a encontrar con que vas a contar milagros de cómo el Señor te hizo encontrarte con alguien, así como Pedro con Cornelio, ¿sí? Crecer en su gracia porque los dones también son para corregir nuestra forma de vincularnos con Dios y con otros. Por eso el Señor nos da sus dones, para crecer en la gracia, como lo hizo con Pedro y con Cornelio. Y además también nos da los dones para compartirlos con otros al ser colaboradores con Dios. A veces podremos detectar el don que recibimos, otras veces son otros los que ven el don que hemos recibido, como lo hizo Bernabé con Pablo, como Pablo con Timoteo, Priscila y Aquila y otros. Lo importante es iniciar la experiencia de caminar con Dios. La Biblia presenta que quienes reciben la gracia de los dones de Dios es porque se están involucrando decididamente con Dios en su obra. No van a recibir dones quienes estén cruzados de brazos, no, sino que aquellos que están dispuestos a hacerlo algo por el Señor. Cuando yo quiero hacer algo pero no sé cómo, bueno, pues ahí está el Espíritu. Dios ha otorgado dones a la iglesia como una forma de manifestarse personalmente en medio de ella. No nos olvidemos. El creyente no debe crecer solo, sino en comunidad. Es vital que sienta esa conexión. Ahora, ¿cómo desarrollamos el don? Poniéndolo al servicio de Dios. Si yo no uso el don, el Espíritu no puede seguir dándomelo, porque no lo estoy usando. Me lo dio para que lo use. Así que el Espíritu va a dar un don a aquel que está dispuesto a trabajar por él. No hay otra forma. Entonces caminamos con Dios, a medida que caminamos recibimos el don y a medida que lo ejercemos ayudando a otro, el don se potencia y puedo recibir uno y más de uno, ¿sí? Muy bien. Vamos a terminar diciendo que la historia de Cornelio presenta a Pedro haciendo la siguiente pregunta. Si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Los dones los administra el Espíritu, no los líderes o los creyentes. Todos los dones son otorgados a medida que caminamos con el Espíritu para que crezcamos en la gracia, es decir, crezcamos internamente como iglesia en la relación y en los vínculos unos con otros, y también para que entendamos cómo acercarnos a aquellos que el Espíritu, con que el Espíritu ha estado trabajando en los corazones, para que acepten su gracia. El que recibe un don debe entender que tiene el privilegio de colaborar con el Espíritu de Dios. ¿No les parece interesante que caminamos y estamos al lado de alguien que es tan grande como el Espíritu de Dios y somos sus colaboradores? ¡Qué privilegio! Él
tratar el tema de los dones es tratar sobre el carácter de Dios, porque Dios es un servidor y un diácono que administra y da dones a quienes lo aman para que lo imiten sirviendo como Él lo hace. Así que cuando recibimos un don, tenemos el privilegio de que el Señor nos está capacitando para ser iguales o semejantes a Él. ¿Sí? Cuando recibimos dones, el Señor nos dice, te estoy haciendo otra vez alguien a mi imagen. Así que aquí lo tienes, ¿eh? Sigue trabajando conmigo y colaborando conmigo. ¡Qué hermoso, mis hermanos! Dios ha otorgado entonces dones a la iglesia como una forma de manifestarse en medio de ella. Cuanto más dones contemos que hay en la iglesia, más del Espíritu de Dios tenemos en nuestro medio. Y el creyente no debe crecer solo, sino en comunidad, porque Dios nos ha hecho una comunidad de creyentes. Bueno, la iglesia está enfrentando muchos problemas y desafíos hoy con esta pandemia. Ojalá que el Señor le dé dones nuevos, dones inesperados, para que puedan seguir vinculándose en amor y aceptando la gracia de Dios, compartiéndola al crecer junto con el Espíritu, caminar con el Espíritu y tener el inmenso privilegio de colaborar con Dios hasta que Él venga, porque Él quiere prepararnos en este compromiso que hace de una iglesia gloriosa que puede estar en pie en el día de la redención. Que el Señor los bendiga.